Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria, otro sábado más. Muchas felicidades a todos los trabajadores en su día. Nosotros acá festejamos trabajando, por supuesto siempre con el servicio de la información. Saludamos a nuestra gran audiencia de las 7:30 ABC Cardinal y también a quienes nos siguen todos los sábados a través de las pantallas de ABC TV. Como cada semana se encuentra con nosotros el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Viceministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Muy feliz Día del Trabajador a cada uno de los trabajadores aquí en Paraguay. También especialmente a todos los funcionarios contratados de la Subsecretaría de Estado de Tributación, también mis felicitaciones por este día. Y bueno, compartiendo como cada sábado en este momento, ya trabajando también y compartiendo información y también todo lo que hacemos desde la Subsecretaría de Estado de Tributación. Hoy tenemos una variada agenda súper interesante. Sí, como cada sábado también, Gladys. Hoy vamos a hablar un poco de las normas que establecimos respecto a las normas de valoración de operaciones que se entiende en otros países como los precios de transferencia. Le tenemos hoy a Lilian Román, ella es la doctora abogada que está en la asesoría técnica de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Lilian, bienvenida. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes al viceministro, buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer nuevamente compartir un sábado más informando, comentando con la audiencia todo lo relativo a esta nueva resolución que recientemente fue emitida desde la Subsecretaría de Estado de Tributación. Bueno, comenzamos con una presentación que tiene para nosotros Lilian. Vamos a ir aprendiendo entonces, como sabemos y repetimos siempre, este es un espacio de información, pero también de educación. Hay muchos contadores que nos siguen todos los sábados, estudiantes y contribuyentes en general también que por ser de interés se prenden a nuestra programación. Así que Lilian, adelante. Bueno, en esta oportunidad vamos a comentar, Gladys, a la audiencia también lo que fue y el detalle de forma bastante general de lo que es la resolución general número 86 recientemente emitida. Esta resolución trata o recordamos que en el año 2020 entró en vigencia lo que son las normas especiales de valoración de operaciones, lo que en otros países se conoce como precio de transferencia. Es una de las novedades. Si pasamos a la primera lámina de la ley 6.380, que entró en vigencia el 1 de enero del 2020, en ella existe un capítulo tercero, que es un capítulo que forma parte del impuesto a la renta empresarial. Este capítulo tercero forma parte del libro primero. Es muy importante ubicarlo concretamente, y luego en particular esta resolución 86, Gladys, audiencia, lo que refiere es los aspectos, vamos a decir, de condiciones, requisitos para la aplicación práctica de ese numeral 7 del artículo 38 de la ley. Vamos a saber en primer lugar a qué bienes afecta o qué bienes están afectados a esta disposición. Y acá vemos en pantalla y le comentamos a quienes nos escuchan también, este numeral 7 de normas especiales de valoración. El decreto 4644 estableció que será una metodología que los contribuyentes que exporten soja, maíz, arroz, trigo y los derivados de la soja, que son el aceite, harina, pellets y spellers. Entonces, este mecanismo que vamos a explicar a continuación establecido en la RG 86 y también ya en el decreto 4644, entonces se aplica a estos productos, a la exportación de estos productos. Entonces, esta es una de las primeras resoluciones emitidas de la Administración Tributaria en relación a las normas de valoración. Recordemos que son 6 metodologías y una séptima también que está en ese artículo 38, que es esta en particular, y que ya en el mes, ahora recientemente, para estos productos que entran en vigencia ese decreto a partir del 1 de julio del 2021, entonces la Administración Tributaria ya en estos primeros meses, en este primer trimestre del 2021, emite esta resolución que es la 86. Pero vamos a entender un poquitito de qué se trata. Exacto, quería también preguntar al viceministro sobre esto, porque hace un par de sábados atrás le tuvimos aquí a una de las voceras del sector contable y ella decía que cómo puede ser que sus colegas en este momento estén pidiendo cambios o que haya algún tipo de polémica o algún tipo de cuestionamientos hacia esto que en un momento dado fue
de común acuerdo en el sentido de que se puso a consideración de todas las partes la legislación vigente de la reforma tributaria. Y además nosotros, al ser un país eminentemente agroganadero, por supuesto que aquí se concentra nuestro interés. Por supuesto, Gladys. Esta normativa creo que ya... A ver, Paraguay en la historia trató de darle fomento a todo el desarrollo agrícola y pecuario y estableció un régimen diferente al resto, en el cual no pagaban al momento de distribuir utilidades el sector agrícola y pecuario. Esto con la ley 6.380 cambia y se establece que tienen igualdad de condiciones todos los sectores económicos. Eso da garantía y sobre todo da equidad al sistema. Después tenemos lo que sucedió con la no devolución del IVA a los agroexportadores, sencillamente porque el aporte que ellos daban era mucho menor que la devolución que tenían en cuanto a lo que correspondía al IVA. Entonces eso se cambió a través del artículo 101 de la ley 6.380, como mencionamos. Y también estableció una norma que Paraguay es el último país a nivel internacional que está prácticamente implementando, que se entiende como precio de transferencia. ¿Qué es lo que es el precio de transferencia de otra forma de mencionar? Es que garantiza que los precios que se comercien se realicen como si fuera que se hacen entre empresas que no están vinculadas, cuando en realidad lo están. Por ejemplo, una multinacional tiene una sucursal acá, trabaja acá y exporta a otro país. Y ellos pueden convenir precios que son irreales. Lo que la norma garantiza es que se establezcan precios que son reales a los efectos del pago del impuesto a la renta empresarial. Entonces lo que nosotros hicimos a través de las normas, en este caso de la reglamentación, es aclarar el alcance de cada uno de los contratos, el registro de los contratos y todo lo relacionado a esta situación. Porque vos te recordarás, Gladys, que siempre la gente decía, o algunas personas decían, ¿por qué este sector, los ojeros, no pagan más de impuestos? No evaden, decían algunos. Otros decían, ¿por qué no establecemos un impuesto sobre la soja, sobre la exportación de soja? Sí, siempre ese fue el debate. Tal como hay en otros países. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos ahora, Gladys? Ahora con la norma se establece que ellos pagan más impuestos. O sea, no establecimos un impuesto que grava la exportación de soja, pero establecimos impuestos, en este caso establecimos reglas que hacen que ellos paguen más a través de la aplicación de la normativa de precio de transferencia, como aquí en nuestro país un capítulo dentro de la ley que vamos a ver y Lilian nos va a explicar más detalladamente. Adelante, Lilian. Bueno, en esta resolución, Gladys, recordamos que se reglamenta específicamente el numeral 7 que afecta a esos bienes que señalamos recientemente, soja, trigo, arroz y los derivados de la soja en los términos de aceite, harina, pellets y spellers. La resolución, a partir de lo señalado en el decreto señala que la Administración Tributaria establecerá los mercados transparentes, bolsas de comercio similares, de los cuales se tomará como referencia en los precios internacionales, porque recordemos que estos bienes cotizan en mercados internacionales con precios visibles de mercado, como diríamos. Entonces, allí el decreto, la siguiente lámina, señala que la Administración establecerá mercados transparentes mundiales o regionales, bolsas de comercio similares referenciadas del precio de estos productos y también, y muy importante, que estos datos deben provenir de fuentes o bases de datos públicas o de público notorio con reconocimiento. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo establecido por el decreto en su artículo 22, es que esta resolución 86, ¿qué es lo que realiza? Esta resolución 86, si pasamos a la siguiente lámina, a efectos de tener este precio internacional de público y notorio conocimiento, que en el decreto habla de tener el precio único, la última cotización de la fecha o del día anterior en que hubiera cotización para hacer estas comparaciones, lo que hace la resolución es, vamos a la siguiente, establece cuáles son esos mercados referenciales o esas bolsas de comercio referenciales que los exportadores de estos productos toman o se tomarían en cuenta a efectos de hacer esa comparación entre el precio de la operación de exportación con los mercados regionales. Acá cabe señalar que la ley faculta a tomar precios referenciales, ya sea de mercados mundiales o mercados regionales. En este caso, la Administración Tributaria, la facultad que le otorga el decreto,
estableció bolsas regionales y ahí claramente se puede notar tanto para aquellos productos que van, porque también se hizo un análisis, Gladys, a efectos de emitir esta resolución, de cuál es el destino principal, ya sea de carácter intermedio o final, de estos productos desde Paraguay en la exportación. Y las estadísticas demuestran que los principales mercados a los cuales se exportan estos bienes son mercados regionales. Es allí, tanto en los diferentes productos, hablamos de trigo, de arroz, de soja y los derivados, entonces es por ello que nos remitimos a estas bolsas regionales a efectos de tener estos precios referenciales. Y así también, en el caso de aquellos bienes que son exportados a países no de la región o del continente, pero fuera por citar un ejemplo, países de Mercosur, si fuera exportado a otro mercado, un mercado de Colombia o de Perú, entonces claramente la resolución también establece que se deberán tomar los mercados transparentes con fuentes públicas, verificables y debidamente documentados. ¿Esto para qué? Para hacer justamente esa comparación entre un precio referencial, que vendría a ser el precio en que cualquier, vamos a decir, vinculada, o sea, cualquier empresa, cualquiera de las personas o empresas independientes estarían cotizando o vendiendo estos productos en el mercado dentro de las reglas propias del mercado. Entonces, eso es lo que se compara, de las empresas vinculadas, el precio al que se vende, versus las empresas, vamos a decir, que venden, que no están no vinculadas, y a cuánto es el precio en el mercado. Luego vamos a la resolución, también tiene un artículo, la siguiente lámina, que este precio internacional puede ser ajustado, lo señala el decreto, y también la resolución refiere a que se pueda ajustar la mercadería a estos precios referenciales, también en materia flete, seguros, siempre que sean a precios de mercado, y también servicios puertos y de control de calidad para ajustar al valor FOB de Puerto Paraguay. Un punto importante, Gladys, a comentar en este tema es que a efectos de la comparación y para comparar justamente en un, vamos a decir, con una referencia única, es lo que se utiliza, y el decreto bien lo señala, como referencia el valor del Incoterm FOB Puerto Paraguayo, a efectos que independientemente al mecanismo, vamos a decir, o al Incoterm que utilicen para la exportación de estos bienes, ya sea a FOB, a CIF y demás, que son Incoterm, o mecanismo, en términos sencillos, vamos a decir, mecanismos de riesgo en los contratos internacionales de compraventa internacional. Entonces se establece a una sola referencia para hacer esa comparación, de manera de tal forma que sea, o facilitar también tanto al que realiza el control, que en este caso sería la Administración Tributaria, como al que realiza, al que tiene en cuenta una referencia para comparar. Esto es algo, no les digo algo sencillo, pero es de la forma, estoy tratando de explicar, porque en realidad es bastante técnico y complejo, porque es un sector, vamos a decir, muy especializado en el comercio internacional de estos productos. ¿Alguna vez desde el sector afectado por los precios de referencia objetaron el valor referencial de la SED? En realidad, Gladys, esta es una resolución producto de un trabajo en conjunto que se vino realizando ya en la reforma con el capítulo 3, en el marco de eso, si bien es algo bastante nuevo. Este en particular, este numeral, diríamos que tiene un antecedente similar, no igual, vuelvo a señalar, similar, no igual, a lo que era el anterior ajuste de precios que vendría de la 5.000, de la 5061 en su momento. ¿Y por qué decimos que es similar y no igual? Porque acá lo que busca está como una metodología más de las normas de valoración, y se compara precios entre vinculadas que exportan estos productos, soja, trigo, arroz, con precios como si fuera que lo harían empresas independientes. O sea, ese es el punto principal que difiere a lo que anteriormente veníamos desde la Administración controlando en el artículo 4. Entonces este tiene una leve variante que hizo también que sirva de base para tener mucha más información, que sirva que al momento de la reglamentación de este numeral en particular se pueda cotejar estadísticas, datos con aduanas internos y demás,
de estos sectores a fin de reglamentarlo correctamente y ver su efecto en la medida de la aplicación. Nosotros hicimos el trabajo en coordinación con ellos, pero no están de acuerdo al 100%. O sea, ellos dicen que hay cuestiones que no están incluidas dentro de la norma, que de hecho nosotros no podemos incluir, porque lo que nosotros queremos establecer es la renta. Y ellos tienen un concepto dentro de lo que es la negociación internacional de los contratos de este tipo de productos que se denomina basis, ¿verdad? O los basis, que en realidad hay una interpretación a veces confusa de lo que es ese término, que en realidad no se puede disgregar o discriminar de tal manera a poder incluir dentro de un costo, porque en realidad no es un costo. Entonces no vamos a poder incluir eso. No sé, Lilian, si podías explicar un poco más, porque eso es algo determinante en esta norma, porque ellos querían que se incluya. Nosotros desde el principio dijimos que era muy difícil incluir. Nosotros miramos un poco lo que es a nivel internacional, considerando que tuvimos ayuda, asesoramiento de expertos en el tema. Y bueno, consideramos algunos temas por nuestra situación de mediterraneidad, pero el tema del basis no se consideró, ¿verdad? No sé, Lilian, si querés explicar un poco de eso, porque la pregunta de Gladys tiene que ver con que están de acuerdo con esto y en un 50% están de acuerdo, pero el otro 50% no, porque no se consideró todo lo que ellos creen que se debería considerar, cosa que nosotros tenemos seguros que nos podremos incluir, porque lo que tienen que pagar es sobre la ganancia. O sea, se tiene que pagar sobre una ganancia, como si fuera que no son vinculadas. O sea, y ahí te hago un ejemplo muy sencillo. Creo que ya hablamos de esto, Gladys, pero no es por lo mismo cuando vos vendés con tu hermano un vehículo. O sea, siempre lo vas a vender más barato porque es tu hermano. O sea, claro, totalmente. Evidentemente. Bueno, esto es lo que evita es que como son vinculadas, establezcan precios que no son realmente los que se venden en el mercado. Que esté subvaluado y distorsione el mercado. Así mismo, porque ellos pagan el impuesto a la renta sobre lo que ellos declaran que vendieron. Y si ellos dicen que vendieron más barato, cuando en realidad no es más barato, y trasladan sus ganancias a otras jurisdicciones, a los efectos donde ahí, por ejemplo, podría haber mercados, en este caso, donde baja o nula tributación, entonces evidentemente no les conviene tributar todo acá, o si bien acá en Paraguay es baja la presión o la tasa, pero es importante hacer esa aclaración en base a lo que vos preguntabas, Gladys. No sé, Lilian, si puedes explicar un poco más sobre eso. Este es un tema que se viene trabajando ya, Gladys, de un tiempo atrás y más aún para la redacción de esta resolución, en la cual la preocupación del sector principalmente era el hecho de cómo le afecta lo que se defina en esta reglamentación. Si bien se trata vinculadas el exportador con su vinculada al exterior, ellos manifestaban que eso tendría, lo que se decía ahí, tendría un fuerte impacto en lo que ellos negocien con los productores. Y ellos ahí hablaban del tema del basis y cómo eso impacta y en el mercado cómo se utiliza esos efectos, y que también ellos señalaban que ellos partían su precio de mercados como el de Chicago, por ejemplo, en el caso de la soja. Entonces, con todo y otro punto importante que ellos manifestaban también, el tema de los brokers, cómo ellos la figura del broker lo tienen muy presente. En el proceso de análisis, Gladys, y a la audiencia, nosotros analizamos lo mencionado por ellos, hemos hecho la consulta con países, administraciones tributarias de la región que tienen un mecanismo similar en el caso de estos productos que cotizan en mercados transparentes, y el punto importante fue que muchos de estos, o sea, primero, el Paraguay no es un país que tenga una bolsa de productos agropecuarios. Segundo, no es formador de precios. Tercero, no desconocemos el hecho de que efectivamente se parta en la mayoría de los casos del mercado de Chicago. Sin embargo, vemos también que las bolsas de comercio, las fuentes públicas de información regional contemplan esto. No es lo mismo una soja o un derivado de soja puesta en Chicago que una soja puesta en Paraguay en materia de precios. Entonces, allí donde ellos hablaban de reconocer o no el tema del basis, nosotros hemos hecho los análisis y demás, y también en el decreto y luego en la resolución se establece que a efectos de ajustar estos precios regionales, que como bien señalaban, ya parten de lo que es el precio de Chicago,
solamente que ya es una soja puesta en, vamos a decir, en Argentina, que sigue formador de precio a través de estos mercados transparentes y referenciales. Lo que se hace es justamente, al hablar de un precio internacional referenciado, la Administración Tributaria establece ciertos conceptos que los cuales se puedan ajustar a efectos de que de ese precio, de ese mercado regional, pueda ser, vamos a decir, igualado a efectos de comparación a un precio FOB Puerto Paraguayo. O sea, es algo un poco de cierta forma complejo, sin embargo, en la práctica esto es algo conocido para ellos. Ellos solicitaban en esa mesa de trabajo que se tome en cuenta otros conceptos, sin embargo, finalmente quedaron flete, seguro, servicio puerto y control de calidad, a efectos justamente de ajustar estos precios referenciales regionales que parten lógicamente de los precios internacionales, por ejemplo, desde Chicago, para compararlos a FOB Puerto Paraguayo. Entonces, ¿cómo comparamos esto? Pasamos a la siguiente lámina y vemos que comparamos con el precio de la operación de exportación. O sea, tenemos un precio internacional versus un precio de operación de la exportación. Y esto también permite la reglamentación ajustarlo en el caso de que, por ejemplo, Gladys, yo exportador, vendo la mercadería a un contrato internacional con Incoterm que no sea FOB, CIF, por ejemplo, costo seguro y flete que incluye. Entonces, en ese caso, dependiendo si es que dónde sería puesta la mercadería, entonces, en ese caso, para hacer un ajuste y llevar ese precio a un FOB Puerto Paraguayo y luego comparar, entonces es que la reglamentación permite justamente estos ajustes de flete, seguro, servicio, puerto y control de calidad. ¿Por qué estos conceptos y quizás otros no? Porque son estos conceptos lo que vemos que son fáciles de cierta forma o precisos o documentables a la hora de comparar y controlar, por sobre todo, que estos precios o estos ajustes que hagan al precio de la operación de exportación, cuando sean a otros Incoterm que no sea FOB Puerto Paraguayo, se encuentren a precios de mercado. Entonces, otro punto importante de la reglamentación, Gladys, para comentar y saliendo un poco de la comparación de precios, es el registro de contratos. Esta reglamentación, pasamos a la siguiente lámina, esta reglamentación acá, esto es lo que hablábamos recientemente, la comparación entre el precio internacional referencial ajustado y se compara con el precio de la operación de la exportación. Pasamos a la siguiente y comentamos a los contribuyentes y afectados por esta reglamentación que también a través de esta reglamentación se establecen los requisitos, las formas, las condiciones de lo que es el registro de contratos de compra-venta. Este registro es opcional para los exportadores de estos bienes, se registran sus anexos, sus actualizaciones. ¿Y qué es lo que permite este registro? El registro de contratos lo que permite es dar fecha cierta a efectos de mirar esos precios en la fecha del registro de contrato a efectos de comparación. Es una forma de seguridad jurídica en materia de precios para la comparación. Esta resolución también nos habla de una declaración jurada informativa. Esta declaración jurada informativa, que solamente afecta a los exportadores de estos bienes, tiene una serie de requisitos. Si bien no voy a mencionar cada uno de los requisitos, pasamos a la siguiente lámina, son los efectos de mostrar cuáles serían estos requisitos. Entre ellos tenemos la fecha de cumplido embarque, el número de despacho de exportación, la cantidad del producto exportado, el precio internacional, que es lo que el contribuyente completaría en esta declaración informativa, la condición de entrega del bien exportado y otras informaciones. Esta declaración informativa, según lo que establece esta reglamentación, la siguiente lámina, se presenta al mes siguiente de realizadas las exportaciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un exportador de trigo y exporto este trigo en el mes de septiembre del 2021, perdón. Entonces, por las reglas generales, debería presentar esta declaración jurada informativa al mes siguiente, en el mes de octubre, por todas esas exportaciones que se realizaron en ese mes de septiembre.
Este es un punto muy importante porque permite de cierta forma durante todo el año tener una trazabilidad de esta comparación de precios, la aplicación de la tasa del 10%, que luego esto, la suma de todo lo que sale, vamos a decir, de esa diferencia de precio-comparación, se lleva al formulario en la próxima versión del impuesto a la renta empresarial, en la versión siguiente, para declarar y abonar el IRE en concepto de las normas especiales de valoración específicamente en materia del numeral 7. Otro punto importante, Gladys, a señalar en relación a esto, es que esto tiene un régimen transitorio y con esto de cierta forma concluyo lo que es la parte importante de esta resolución, porque este es un punto muy importante. Dijimos al inicio, Gladys, que esta reglamentación en particular a este sector del numeral 7 del artículo 38 entra en vigencia a partir de todas las exportaciones que se realicen desde el mes de julio en adelante. Entonces, independientemente a la fecha del contrato, puede ser que yo sea un exportador de arroz, que estoy suscribiendo ahora en el mes de mayo un contrato, pero por una cuestión de fechas de cosechas del arroz que estoy vendiendo, entonces lo exporte posterior al mes de julio. Entonces, lo que dice tanto el decreto y ahora la resolución, si bien por reglas generales se presenta al mes siguiente, teniendo en cuenta que es, vamos a decir, un año bastante atípico y para dar una cierta forma de preparación a estos contribuyentes, es que esta resolución también establece una disposición transitoria en la cual establece que todas esas exportaciones de estos bienes que repetimos, soja, arroz, maíz, trigo y los derivados de la soja, aceite, harina, pellets y spellers, todas estas exportaciones que se tengan desde el mes de julio del 2021 hasta diciembre del 2021 sea un periodo de tiempo para la presentación de esta declaración jurada en el mes de enero del 2022. Entonces, de tal manera, hoy, en el mes de abril, el contribuyente ya tiene conocimiento de toda esta reglamentación, también tiene conocimiento de todo lo que deberá completar o cargar de información a ese registro de contrato en el caso de que opte por registrar ese contrato, así como esa declaración jurada informativa, que es lo que le va a pedir y qué es lo que tienen que alzar en PDF, o sea, sus contratos y demás, y le da tiempo en el mes de enero del 2022 recién para hacer toda esa presentación, y lo que surja de esas diferencias es lo que se llevaría en el formulario del IRE en el mes, por ejemplo, uno de los vencimientos en el mes de abril del 2022. Entonces, esto de cierta forma da también una forma de trazabilidad a todo este sector en particular, muy importante desde el punto de vista tributario, con reglas claras ya desde el inicio y próximamente también en todo lo que afecta a los demás contribuyentes vinculados que están sometidos de cierta forma en virtud de la ley a lo establecido en este capítulo tercero. Entonces, esta es la primera de las resoluciones en materia de normas especiales de valoración, Gladys. Lilian, muchísimas gracias por esta explicación magistral que nos diste, más allá de las discrepancias que puedan haber en el sector. Las reglas están claras, como decís, y hay tiempo para ajustarse a ellas. Viceministro, vamos a hacer nuestra primera pausa. Bien, quédense con nosotros, enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana,
tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejompresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y este tema que vamos a desarrollar ahora sin duda va a traer comentarios, de hecho que ya en su momento fue muy polémico. Nosotros aquí en Conexión Tributaria ya lo explicamos o lo venimos explicando desde hace un año más o menos, pero al parecer los contribuyentes que están afectados por este impuesto, y me refiero a los servicios digitales, al IVA que ahora se cobra a los servicios digitales y también el impuesto a la renta a los no residentes que se cobra a la empresa prestadora de servicios, como que todavía no estaban muy convencidos al parecer, pero ahora en enero cuando le vino en su factura ya el descuento de estos nuevos impuestos, porque creo que se le traslada nomás finalmente, comenzaron a darse cuenta de que hay nuevas reglas dentro de estos servicios. Viceministro, te dejo la presentación del doctor para que puedas también decir su cargo, el corto nomás, no el largo. Bueno, así mismo como lo mencionás, Gladys, hay que tener en cuenta que todo lo que corresponde a servicios digitales ya está grabado a partir de la ley 6.380, tanto lo que corresponde al impuesto al valor agregado como también al impuesto a la renta a los no residentes. Nosotros establecimos una prórroga de implementación a consecuencia de la declaración de pandemia. Esto ya tenía que entrar en vigencia, si hablamos claramente, tenía que entrar el 1 de enero de 2020. Nosotros la primera vez postergamos porque había inconvenientes sobre la aplicación con las operadoras de tarjeta de crédito. Prorrogamos para junio y en ese momento estaba lógicamente declarado pandemia. Entonces nosotros habíamos prorrogado 6 meses más y la entrada en vigencia el 1 de enero de 2021. Lógicamente siempre hay inconvenientes, nos reunimos porque la ley establece los niveles de retención. Con relación al IVA, el que paga es el consumidor final, y con relación al impuesto de la renta, los no residentes tienen que pagar. En este caso, se retiene el dinero que tiene que ir a las empresas que están constituidas o tienen su residencia en el interior o en el exterior del país. Ahí tenemos que tener en cuenta que el impuesto de la renta de los no residentes corresponde a la aplicación del 4,5% y para el IVA el 10%. Por eso es que hoy cuando uno ve en su tarjeta de crédito, si tiene servicios digitales, tiene una recarga del 10%. Hubieron muchísimas quejas, sobre eso, muchos no sabían inclusive que había este impuesto y decían por qué en plena pandemia. Hay que recordar que esto antes que se establezca la pandemia ya se estableció, ya se dispuso, no es algo que ahora se nos ocurrió incluir. Entonces eso es muy importante aclarar. Y aquí le tenemos justamente al director jurídico, en realidad es el director de Planificación y Técnica Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el doctor Antulio Ubud, para que pueda comentar sobre todo lo que tiene que ver con servicios digitales. Buenas tardes para todos. Muchas felicidades a todos los compañeros trabajadores en esta fecha tan especial, antes que nada, y muchas gracias por la invitación, doctor, para compartir con ustedes este día. Bienvenido a Conexión Tributaria. ¿Esta es la primera o la segunda vez? La segunda. La segunda vez, sí. Ya. Bueno, entonces hoy nos trae este tema que sin duda afecta a muchos consumidores porque que más que menos, sobre todo en esta pandemia, doctor y viceministro de Audiencia, se suscribió a algunos de estos servicios digitales porque estuvimos como un mes y medio por ahí encerrados en nuestras casas y no teníamos tanto que hacer. Entonces nos comenzamos a suscribir a estas series y comenzamos a consumir estos servicios que quizás no estaba tan difundido anteriormente. Así que hoy este tema es de interés de los usuarios. No, y la verdad que sí. Como dijo el viceministro, si bien es cierto, los servicios digitales ya vienen de hace años,
Inclusive la anterior legislación, la ley 125 del año 91, ya prevía la tributación de los servicios prestados desde el exterior al Paraguay. No establecía de forma clara, ¿verdad? O no establecía básicamente la tributación cuando ese servicio era prestado directamente al consumidor local. O sea, si un consumidor local contrataba directamente con un prestador de servicio del exterior, no estaba alcanzado por el impuesto, no porque no existe el impuesto propiamente dicho, sino porque la ley no le establecía la forma de tributación para ese segmento de clientes, para llamarlo de una manera. Ahora, si era el cliente del servicio, el usuario del servicio era una persona o una empresa, sí estaba alcanzado, estaba grabado de estos servicios. No así cuando ese servicio era directamente contratado por el usuario. Y hoy en día sabemos perfectamente que la contratación directa de estos servicios por parte de un usuario es apretando un botón básicamente, ¿verdad? Y asignándole a través de un mecanismo de pagar por medio de tarjeta de crédito, que es la forma más usual de pagar estos servicios. No es la única, pues es la usual, es la generalizada. Así es. Bueno, ahí tenemos la presentación que nos va a hacer el doctor en pantalla, veíamos en pantalla compartida, ahí está, el impuesto a la renta de los no residentes, el INR y el IVA. Perfecto. Tenemos que, con la ley 6.380, se estableció que los servicios digitales desde el exterior hacia el Paraguay iban a estar alcanzados por dos tributos. El impuesto a la renta a los no residentes, que como se dijo en varios programas anteriores, es un impuesto que el contribuyente es la empresa prestadora del servicio en el exterior, y por otro lado es el IVA, que el contribuyente de hecho es el consumidor local, sean estos particulares o empresas. Acá hay que tener lo siguiente en cuenta, acá se iguala un poco la cancha, Gladys, porque anteriormente muchos decían, bueno, pero en realidad era más barato, ahora me va a salir más caro en un momento de pandemia. Acá lo cierto y lo concreto es que para una empresa paraguaya, por ejemplo un cine, está cargado el IVA, ¿verdad?, dentro del precio, ¿verdad? Y lógicamente tenemos que equilibrar la cancha para todos los que prestan este tipo de servicios. Entonces lógicamente corresponde que se agregue el IVA a este tipo de servicios, sí, es independientemente de que sea presencial o digital como es en este caso. Entonces, un poco para aplicar la equidad, lo que decimos aplicar la justicia, es que a todos que presten este tipo de servicios tienen que estar alcanzados por todos los impuestos. Entonces, por eso es que se grava, y también de esta forma hay equilibrio en cuanto a realización de prestaciones de servicios de este tipo, ¿verdad? Para la aclaración. Entonces, si podemos ver la otra lámina ahí para que también nos vaya explicando el doctor Antulio. Bueno, en el marco legal tenemos que tenemos la ley madre, que es la ley 6.380/2019. Tenemos dos decretos que el Poder Ejecutivo dictó, el decreto 3.107/2019 y el decreto 3.181/2019. Y también la Administración Tributaria dictó dos resoluciones generales, la 76/2020 y la resolución 84/2021, específicamente en su artículo 10, que establecía básicamente un proceso de implementación gradual de estos impuestos a partir del año 2021. Podemos pasar, ahí está. ¿Qué se entiende por servicios digitales? Básicamente el servicio digital aquel que son prestados en el cual la actuación, el uso de la tecnología es indispensable. Por ejemplo, yo puedo prestar un servicio de abogado o de contador en el cual utilizo una computadora, pero el uso del sistema informático de la computadora es irrelevante a la prestación misma de mi servicio. Ahora bien, los servicios digitales es donde, si bien es cierto, podría existir una actuación de una persona, es imposible su realización sin la utilización de ese servicio digital. Y vemos que básicamente en la siguiente lámina encontramos algunos ejemplos más usuales. Tenemos que para ubicarnos en la materia, tenemos que los servicios digitales básicamente son los servicios audiovisuales, entre ellos
los prestados por las plataformas de películas del exterior, de música. Tenemos también la televisión por cable o por satélite. Esto también es importante. Si uno mira hoy, uno contrata un servicio de cable acá en Paraguay, uno va a ver ahí el impuesto incluido, como dijo el viceministro. Generalmente uno contrata un servicio básico, no sé, pongo largo un nombre, ¿verdad? 100.000 guaraníes más IVA. En cambio, cuando uno va a contratar ese mismo servicio desde el exterior, no hay ese no hay el IVA. O sea, hoy, por ejemplo, yo cuando me suscribo a un servicio de TV cable, de cualquiera de las empresas de telefonía o de comunicación en general, ya me están cobrando el impuesto. Pero por supuesto ellos están residentes acá, entonces ellos no tributan el INR, ellos tributan solamente la renta. Ellos son contribuyentes como cualquier vecino en Paraguay. O sea, están afectados por el IRE, están afectados por el IVA y también están afectados por el INR en carácter de agente de retención. O sea, no sé... porque ellos contratan el servicio de esa empresa que está fuera del país. Exactamente. Ellos retienen el INR, retienen el IVA y abonan mensualmente también. Acá hay una aclaración muy importante que hacer, Gladys. El INR no es que ahora recién entró en vigencia. El INR ya entró en vigencia en enero de 2020. Lo que entró en vigencia ahora es INR para servicios digitales, ¿verdad? Esa es la aclaración que tenemos que hacer. Entiendo. Porque, por ejemplo, si un extranjero tenía un inmueble aquí en Paraguay y alquila ese inmueble, cuando se remesa ese dinero al extranjero, ahí ya directamente le tienen que pagar el impuesto de la renta a los no residentes, ¿verdad? Es algo importante, siempre lo mencionamos que esta nueva ley habla acerca de lo que ya no es más importante si sos nacional o extranjero. Ahora lo importante es dónde estás residiendo, o sea, tu vivienda, dónde está. Si vos residís acá en Paraguay o en otro país, ahí es más determinante el tema del pago del impuesto, independientemente de tu nacionalidad. Hoy hablamos de lo que es la globalización, hablamos de lo que son estos servicios que de repente otros países nos están ofreciendo o estamos utilizando. Entonces eso es muy importante aclarar, porque pareciera ser como que el INR ahora recién entró en vigencia y no es así. Muy bien. Entonces continuemos, doctor. Estábamos viendo cuáles son los servicios afectados. Recién teníamos esa placa en pantalla, vamos a continuar con esta presentación. Ahí está, este ya es lo siguiente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se sabría o cómo estaríamos afectados por el impuesto en carácter consumidor? Y básicamente la ley, la propia ley establece que se consideran que los servicios digitales son prestados hacia el Paraguay cuando ocurren ciertos supuestos, entre ellos que la dirección IP del dispositivo esté ubicado en Paraguay, cuando la factura va dirigido a una persona con domicilio en Paraguay, cuando la cuenta utilizada para el pago esté en Paraguay, cuando la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito sea nacional, y básicamente con eso se dan esas situaciones muy particulares que se dan en los servicios digitales. Yo puedo contratar hoy un servicio digital acá en Paraguay, desde mi teléfono, pongo mi tarjeta de crédito de Paraguay y me voy a vivir 3 meses en Argentina. Si yo no hago esa desvinculación o no cancelo esa obligación de que me debiten directamente mi tarjeta de crédito, ¿verdad?, paraguaya, para el pago de esa cuenta, voy a estar afectado por el impuesto, independientemente que yo esté viviendo en Argentina, ¿verdad? Básicamente, esas son las reglas de juego que se estableció en el momento en que se promulgó la ley. Tenemos posteriormente la siguiente lámina, también básicamente acá señalar que los residentes, que las empresas paraguayas residentes no están sujetas a estos impuestos, INR por ser IRE, y en la retención y percepción del IVA. Van a ser contribuyentes del IVA por el régimen general de tributación del impuesto. Claro, que lo que estábamos mencionando con el doctor hace un momento de cuando compramos, por ejemplo, estos servicios que tenemos también por lo general en nuestras casas de audiovisual en general, de TV, cable, por ejemplo. Sí, porque si uno mira bien, Gladys, básicamente las grandes multinacionales manejan un costo unitario a nivel mundial.
Si vos te vas probablemente, sin decir marcas, ¿verdad? Te vas, contrato acá un servicio de películas, No, es y ese mismo película me voy a contratar en la China, me van a cobrar el mismo monto. Ellos manejan un estándar de precio a nivel mundial, ¿verdad? Porque sus costos son globales. Entonces ellos, en la conversión más o menos vos vas a pagar el mismo monto si vos contratás acá que si contratás en la China, por ejemplo. Y generalmente estos contratos de estas entidades tienen cláusulas donde más o menos dicen, en materia de impuestos, véanse, entre comillas, véanse ustedes, a sus clientes. Si uno mira, si uno se toma la molestia de leer los contratos, ¿verdad? Que a veces son tediosos, generalmente uno lo que hace es contrato y pongo aceptar básicamente, porque me está interesando más bien el servicio y el precio que me ofrecen. Y los contratos generalmente establecen claramente que la jurisdicción que ellos aceptan como jurisdicción tributaria es la jurisdicción de su respectivo país de residencia fiscal. En este caso, cuando decimos que por lo general las empresas le trasladan otra vez a los contribuyentes, se da también en el sentido que el IVA sí, obviamente, pero el INR que se le está reteniendo, no van a nomás subir sus precios para poder recuperar. Sí, es lo que sucede normalmente. De hecho, ya pasó con Netflix, por ejemplo, ya que puedo decir que podemos mencionar los nombres. Ellos ya a principio de año ya avisaron, ya informaron de que los precios subían justamente considerando esa variable de ese 4,5% más para que le pueda compensar, porque lógicamente no le iba a llegar todo el dinero a la empresa, entonces decía, bueno, subo el precio para que me llegue lo que normalmente me llegaba nomás luego, ¿verdad? Entonces un detalle no menor en cuanto a lo que es justamente esa situación. Algunas tarjetas de crédito dicen, algunas operadoras de tarjeta, nos tocó juntarnos con Visa, Mastercard, ellos dicen que es imposible hacer la retención porque ellos no saben, no ven eso que dice Antulio, que es el contrato de adhesión, ¿verdad? Ellos solamente tienen una orden de pago y ellos debitan, o sea, ellos no pueden intervenir ahí o modificar ningún precio, ¿verdad? Por eso es que la retención, tuvimos muchos inconvenientes con relación a la retención del INR. Estamos viendo un poco de experiencias internacionales. A mí me tocó conversar un poco con mi par de Chile. En Chile ellos hicieron un desarrollo tecnológico en el cual se inscribieron todos aquellos, todas las empresas digitales, ¿verdad? Entonces necesitamos un poco ese know-how. También el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias está desarrollando un software para poder ofrecer a todas las administraciones tributarias para poder cobrar, porque en muchos países ya se está cobrando este impuesto a la renta de los no residentes, lo que correspondería al impuesto a la renta de las empresas que no están aquí en los territorios, en las jurisdicciones de cada país. Entonces, como esto se está globalizando, evidentemente se tiene que actualizar también todos los sistemas tecnológicos. Entonces, estamos viendo las alternativas a los efectos que se pueda cobrar, porque la idea es cobrar lo que corresponde a estas empresas. Viceministro, ¿esto qué significa? Que hoy todavía no se le está descontando a través de esos medios de pagos. Ellos dicen que es inaplicable, o sea, las operadoras de tarjeta de crédito tienen la obligación de hacer la retención, eso dice la ley. Eso no es que lo dice tributación, dice la ley. Y ellos hoy dicen que es imposible aplicar, porque lo ideal, así como dice Antulio, es trasladarle al consumidor. Y nosotros bajo ninguna circunstancia, nosotros pensamos de que es correcto trasladarle al consumidor. Y tampoco tributación va a emitir una norma que le autorice a ellos a trasladarle al consumidor, porque no corresponde eso, ¿verdad? Porque tributación no puede sacar una resolución y decir, sí, debítale nomás a los contribuyentes o a los usuarios de la tarjeta de habientes ese coste del 4,5%. ¿Y va a ser retroactivo una vez que ya se pueda retener? Me pregunto nomás porque si decís que todavía no se le está reteniendo, pero ya hubo un ajuste de precios. De hecho, tiene que ser aplicado así, Gladys, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que si las operadoras de tarjeta de crédito quieren retener, quieren cargarle al contribuyente, tiene que ver el contrato de adhesión que dice. La mayoría, nosotros leímos todos los contratos de adhesión. La mayoría de los contratos de adhesión dice que el usuario se va a hacer cargo de los impuestos en su país. Entonces, hay dos impuestos, IVA y renta, los dos en teoría se tienen que hacer cargo. Pero la administración tributaria bajo ningún concepto puede autorizar esto de forma normativa o de forma legal, porque no corresponde, ¿verdad? Ese ya es una relación entre el contribuyente, o en este caso el usuario, el tarjeta habiente,
la operadora de tarjeta de crédito y el prestador del servicio. Y hay una relación que no le compete a la administración tributaria determinar, ¿verdad? Es lo que sucede normalmente, y te digo un caso. Una empresa paraguaya le contrata a un cantante que va a venir a actuar aquí en Paraguay, ¿verdad? Y le dice, mira, yo cobro $100.000, le dice. Entonces, voy a hacer el contrato por $100.000 y ahí tenés que tener en cuenta la renta, ¿verdad? Tenés que tener la renta, el impuesto de la renta de los no residentes. Claro, si él te dice que él tiene que llevar $100.000 a sí mismo, ¿verdad? Claro. Neto. O sea, te va a salir más a vos. Tenés que, claro. Y tenés que cargarle el impuesto. Entonces, el impuesto, ¿quién paga al final? Paga el que le contrata, ¿entendés? Eso es lo que puede pasar con esta situación, pero hasta el momento estamos buscando alguna alternativa como para que las empresas extranjeras paguen directamente a la administración tributaria, independientemente de que no sean residentes, ¿verdad? Y establecer un mecanismo electrónico de manera ágil a los efectos de que ese 4,5 no se le recargue a Gladys, a Oscar o cualquier contribuyente o cualquier tarjeta habiente, porque quiera o no, todos o la mayoría somos usuarios de este tipo de servicios. Muy bien, doctor, vamos a dejar continuar tu presentación. ¿En cuál lámina nos quedamos? A ver si nuestra producción... ¿Quiénes son los agentes de percepción del IVA? Sí. Bueno, para puntualizar algo que dijo el viceministro, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esto. Esto es una discusión a nivel mundial, la tributación en los servicios digitales. Justamente Lilian, la compañera Lilian Román, ella participó en representación de la SED en un sinfín de jornadas internacionales que trataban sobre la tributación en materia internacional. Congresos sobre esto se desarrollan. Y se están desarrollando hasta hoy en día. El tema de la pandemia vino básicamente a desarticular todo. O sea, la visión o la necesidad de los países grandes igualmente de obtener recursos a través de la pandemia hizo mirar de distintas formas los servicios digitales inclusive. Totalmente. O sea, como dijo el viceministro, nosotros en un primer momento optamos que se haga vía tarjeta de crédito. Luego, posteriormente, las empresas de tarjeta de crédito vienen con los problemas que él explicó, ¿verdad? Y también a nosotros, básicamente, tenemos que buscar también otros tipos de soluciones. Pero la solución a nivel mundial no existe. No hay una fórmula mágica de decir, bueno, esta es la solución de la tributación internacional en materia de servicios digitales. Van probando de acuerdo a su mercado. Claro, la primera gran discusión, Gladys, que hubo en materia de servicios digitales es dónde está la residencia fiscal del prestador del servicio. Eso creo que duró del año 95 aproximadamente, no en serio, hasta bien entrado el año 2000. Varios años, claro, es que siempre decimos ¿dónde está ubicado? Porque vos podés tener una empresa en Argentina, sí, pero el servidor está en Brasil. El cobrador está en Paraguay. Súper complejo es. Sí, por eso es un tema muy interesante. Yo creo que hacia este tipo de tributación o sea, a nivel mundial se sigue observando la tributación en materia de los servicios digitales, primeramente por volumen de negocio que estamos hablando, porque es un volumen muy grande. Si uno mira, por ejemplo, cuáles son las actividades que afectan, algo que no estaba en la presentación es los juegos de azar electrónicos, ¿verdad? Si estamos hablando de dinero de los juegos de azar, te puedo decir probablemente sin error a equivocarnos que le deja día uno a al servicio digital de audiovisual más pintado, los juegos de azar. Y eso hoy en día gran parte está pasando por servicios digitales. Bueno, en materia de agente de percepción del IVA, se estableció que las entidades bancarias, financieras, las casas de cambio, las cooperativas, básicamente todas estas entidades bancarias, financieras, cooperativas que administran tarjetas de crédito van a ser agentes de retención del IVA. Las casas de cambio, cuando hagan giros,
procesadora de pago. Las tarjetas, las empresas de telefonía también, porque famoso tiene su billetera cada una de las operadoras de telefonía. Y también se estableció que las procesadoras de pago, o sea, básicamente estamos hablando del universo de las entidades que son agentes de percepción del IVA. En IVA básicamente no hay una discusión a nivel mundial, es aceptado que el IVA lo pague el país de destino, o sea, Paraguay. O sea, no hay una discusión muy controversial en materia de la tributación en el IVA, como ocurre en el INR, ¿verdad? En materia de impuestos a las rentas. Bueno, continuamos con esta presentación entonces. La siguiente podemos ver, ahí está, agentes de retención del INR. En agentes de retención del INR también estamos ante los mismos sujetos retentores, ¿verdad? Que son las entidades bancarias, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago, empresas de telefonías, entidades similares. No, es el mismo segmento que el IVA. ¿Podemos pasar, por favor? Crédito fiscal. Crédito fiscal. Acá hay una situación que también creo que es un elemento importante en materia del IVA, el hecho de que si yo soy un profesional y dentro de mi actividad profesional contrato un servicio digital, por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico, dentro del estudio jurídico yo monté un lugar un lugar de atención a mis clientes, y para la atención de esos clientes contrato, una plataforma de música, ¿verdad? O un hotel que contrata una plataforma de música para sus clientes o de audiovisual. En ese caso el IVA que aboné en el momento de pagar ese servicio va a ser un crédito fiscal para mí. O sea, va a tener un efecto neutro para ese contribuyente. Ese es un nuevo cambio, porque anteriormente lo que yo pagaba en mi tarjeta de crédito por una aplicación no me servía para crédito fiscal, porque no estaba cargado lógicamente el IVA. En este caso, a partir de la retención, ya directamente voy a poder tener crédito fiscal respecto a ese pago que estoy haciendo con la tarjeta de crédito. No sale normalmente el nombre sale la cédula o el nombre o el correo. No, a ver, en la tarjeta de crédito va a figurar el cuánto yo estoy pagando de IVA, ¿verdad? Porque es un cargo adicional que voy a tener. Y me tiene que emitir una boleta de retención, de percepción, mejor dicho, la operadora de tarjeta. O sea, yo solicito eso adicionalmente, porque yo recibo mi extracto nomás. Sí, y le tienen que brindar una hojita donde va a figurar la retención o la percepción, mejor dicho, y ese documento de percepción me sirve a mí como crédito, o sea, como documento para demostrar ese crédito fiscal o ese pago de IVA a los efectos de mi contabilidad de mi negocio. Y lo que dice Antulio es muy importante, Gladys. Esto tiene que ver con empresas, o sea, o prestaciones de servicios. No me sirve a mí en mi IVA personal. O sea, esto tiene que ver si yo tengo una prestación de servicios, si yo tengo un negocio, ¿verdad? Y yo uso, no es para mi disfrute personal, es para el negocio. Claro, tiene que ser relacionado con tu actividad profesional. Correcto, eso es muy importante hacer esa salvedad. Muy bien, vamos a ir a nuestra siguiente pausa, doctor, puede continuar con nosotros un ratito más. Sí. Le vamos a robar 10 minutos más de su tiempo. Enseguida regresamos con más de esto que son los impuestos relacionados a los servicios digitales, que más que menos tienen Netflix o Spotify o alguna de estas plataformas audiovisuales. Así que quédense con nosotros enseguida, volvemos con mucho más.
En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y estamos hablando de estos impuestos relacionados a los servicios digitales. Ya en este bloque, además de continuar con la presencia del doctor Antulio Bubut, también está con nosotros otra vez la técnica Lilian Román, que ya en el primer bloque nos estaba hablando sobre otro tema relacionado a los precios de referencia. Pero continuemos con el doctor, que nos quedamos en la lámina, en una de las láminas que nos estaba detallando y describiendo todo lo que implica desde el marco regulatorio hasta quiénes son afectados y también esta diferencia entre un tipo de servicio y otro. Vamos a continuar, doctor. Adelante. Bueno, Gladys, como estábamos conversando en la pausa, indudablemente hay países. ¿Por qué hay a nivel mundial tiene tanta trascendencia servicios digitales? Básicamente para remarcar de vuelta lo que dijimos en el bloque anterior, el hecho de que hay países donde la presión tributaria es tal, ¿verdad?, que hablar de aumento de tributos o aumento de impuestos es casi inviable. Hay países donde básicamente tienen una tasa promedio del impuesto a la renta que supera fácilmente el 30%. Es por eso que ellos básicamente el único nicho, o sea, como cualquier tipo de emprendimiento, buscan un nicho de donde extraer recursos, ¿verdad? Y encontraron en el tema de servicio digital una gran laguna, un gran hueco, que justamente es porque con lo que dijimos, ¿verdad?, es la parte de la telaraña que se podría tener, que tiene generalmente este tipo de negocio. Pero también, doctor, siempre decimos esto, la legislación va a estar nomás luego atrás de la tecnología siempre. Sí, una década atrás nosotros no sabíamos lo que era Netflix o Spotify, entonces no necesitábamos un INR para retener el impuesto correspondiente al prestador de servicio. Sin embargo, hoy sí. Entonces, como que también de a poco las administraciones tributarias solamente van viendo los mecanismos de acuerdo a las realidades que se van presentando. No, por supuesto. Simplemente que hay veces que no solamente es una cuestión, o sea, como decimos generalmente, muchas veces el papel aguanta todo, ¿verdad? El papel aguanta todo. Entonces, teóricamente vamos a sacar una ley nueva y vamos a grabar este tributo. No. La imposición en servicios digitales, yo creo que en nuestro país, si en el mundo está en una situación más o menos de infante, en nuestro país está en pañales. O sea, nació esta nueva concepción de tributo, de percepción que tenemos hoy de los tributos a partir del año 2019 con la nueva ley, y yo creo que vamos a seguir avanzando.
Hay cuestiones que indudablemente vamos a poder avanzar bajo la cobertura de la ley. Y hay situaciones donde necesariamente para avanzar vamos a tener que solicitar o se va a tener que dictar nuevas leyes. Eso había que ver cómo vamos evolucionando en materia de imposición a los servicios digitales, ¿verdad? Pues estamos hablando de un segmento, sin mentirte, Gladys, que según el mismo comentario de la gente de Bancar, estamos hablando de un nicho muy importante en materia de recursos económicos. O sea, estamos hablando de un sector grande a nivel económico. Entonces, no va a ser una cuestión, no es una cuestión menor. O sea, lo que decía es que muchos consumidores, muchos paraguayos, muchas familias paraguayas hoy tienen en sus hogares estos servicios. No solamente estos servicios, por eso muchas veces nos quedamos mucho con las plataformas audiovisuales, ¿verdad? Que son importantes, pero nos olvidamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El tema de los juegos de azar. Ah, ¿qué dijiste en el...? Sí, que es un nicho donde posiblemente no haya ese volumen de personas, pero perfectamente sabemos que las personas que son amigas del juego, que disfrutan del juego, generalmente no manejan volúmenes pequeños de dinero, ¿verdad? O sea, ese es, por eso no me quedo necesariamente en estos servicios propiamente audiovisuales, eso es lo que uno ve, ¿verdad? Porque es el común. Pero hay otros nichos de negocios importantes también, nichos de servicios, ¿verdad? Un ejemplo claro también, Gladys, que la audiencia ha de conocer muy bien, es el hecho de que muchas empresas en esta época de pandemia utilizan, para darle mayor difusión a su comercio o a su pequeño emprendimiento, utilizan las publicidades pagadas o el marketing pagado a través de medios digitales. Este es un punto muy importante que, al igual que la televisión por cable u otros servicios, está también grabado por el impuesto al valor agregado. La gran discusión que señalaba el director acá es a nivel mundial, es en materia del impuesto a la renta, no así en materia de impuesto al valor agregado, donde muchos países de la región y del mundo se encuentran actualmente cobrando estos impuestos, que nuestro país, antes de la ley de la reforma tributaria, ya se encontraba grabado, porque recordemos que el Paraguay es renta de fuente territorial y también el impuesto al valor agregado es donde se usa y aprovecha el servicio. Sin embargo, a partir de la ley 6.380 se da una mayor visibilidad y claridad, y recordemos, Gladys, que esto entró en vigencia, se postergó, y ahora a partir del 1 de enero del 2021, y ya en nuestro extracto de tarjeta de crédito de abril de este 2021 va a estar expuesto el impuesto al valor agregado por la última resolución de forma transitoria del mes de enero y febrero, que va a ser de una recaudación de 0 a una recaudación quizás exponencial en materia de estos servicios, y más aún en esta época de pandemia, donde todos sabemos que mucho, y como bien señalamos, no solo en materia de servicios digitales de medios visuales, sino también en materia de marketing y publicidad, que es otro de los hechos generadores grabados, se hizo muchas compras de este tipo de servicios, y que lo vamos a ver reflejado en la recaudación de los próximos meses. Entonces ese es un punto muy importante también de fortalecimiento que tuvo la reforma en materia de recaudación vía este hecho generador, que es el hecho de servicios digitales prestados a través de estas no solo plataformas, sino por medios digitales. Doctor, le dejamos continuar. Sí, gracias. Conservación de... ¿Eso llegamos a terminar, la anterior lámina? Sí. La conservación de los documentos. Sí, ahí comenzamos. Bueno. Bueno, en conservación de documentos, o sea, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la gente de retención o de percepción? La obligación de la gente de percepción o retención, básicamente tenemos que mirarlo de dos facetas. Uno es con el cliente. ¿Cuál es la obligación del agente de percepción o de retención con el cliente? Es, en primer lugar, que dicha retención, que dicha percepción, en este caso, del IVA, esté reflejado en el extracto bancario que emita. Ese es
la primera obligación que tiene el agente de percepción. Así para que el contribuyente, para que el usuario sepa que hay un IVA incluido dentro de ese extracto, y si es contribuyente del IVA y ese servicio es utilizado dentro de su actividad laboral profesional, pueda utilizar ese crédito fiscal. Las otras obligaciones que tiene la agente de percepción o de retención con respecto al fisco es cuando le retiene a las entidades del exterior, deben emitir un comprobante de retención por esa retención, por cada uno, y ingresar el impuesto dentro de los 7 días del mes siguiente. Esas son las dos obligaciones principales por parte de las entidades retentoras o perceptoras. Ahí es que es el punto 3 que está en nuestra lámina. Transcurrido el plazo que se haya confirmado la liquidación, la SED tendrá por aceptada imputar el monto resultante de su cuenta corriente como saldo definitivo a favor del fisco, el cual deberá ser abonado hasta 7... pero este es el 7K, esto ya es cuando se tributa. Sí, cuando se tributa, sí. O sea, tiene 7 días, al mes siguiente tiene que ingresar el impuesto que corresponda al fisco. También están obligadas las entidades a, en la siguiente lámina, a hasta tanto la administración tributaria ponga a disposición del comprobante, dice ahí de percepción, se autoriza su reemplazo la utilización del comprobante de retención virtual. No, la anterior es. La anterior lámina otra vez. Sí, la anterior. Estas son ya las disposiciones transitorias. Sí. En las consideraciones generales. Sí, acá o sea, entre las consideraciones generales tenemos el hecho de que la administración, que los agentes de percepción están obligados a conservar los documentos. ¿Podemos volver un ratito más atrás? Uno más atrás, sí. Eso era la conservación que decía, lo de la nómina de proveedores del exterior, donde se señala el número y monto de las transacciones y el listado de los usuarios y los débitos realizados a cada uno. Estos los agentes de retención y percepción tienen que guardar. Sí, el listado, o sea, tienen que guardar el listado de los usuarios y de los débitos realizados a los mismos por el plazo de prescripción. O sea, el ACED en algún momento le puede preguntar a X administradora de tarjeta de crédito quién percibiste y en qué concepto percibiste. ¿Cuánto tiempo atrás puede pedir? Y puede pedir, hoy en día son 5 años del plazo de prescripción. Ya. El plazo general de prescripción. Sí. Muy bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina. Esto es lo que corresponde a las consideraciones generales. Sí. Los agentes de percepción y de retención y percepción deberán emitir el comprobante de retención, como dijimos anteriormente, en la forma y condiciones establecidas en la administración en materia de forma general en el software, a través del software TESACA. O sea, el software electrónico ya en programas anteriores ya se habrá señalado la forma de... Es un servicio que presta el fisco en relación a esto, a favor del contribuyente, ¿verdad? Y la liquidación del impuesto se hará en forma automática. O sea, hoy en día los agentes de retención no es que llenan una declaración jurada al cierre del mes, sino el propio sistema es el que va totalizando cuánto es la retención de impuestos que vos realizaste durante ese periodo de tiempo, y posteriormente en el mes siguiente le dice al contribuyente: miren, ustedes retuvieron X, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces confirma y paga. O si no confirmas, decís: no, esto no es, justificás. Lo fantástico de los formularios de la SED es eso, que te calculan todo automático. Bueno, entonces seguimos con las consideraciones generales. Bueno, y básicamente es justamente si el contribuyente se considera que en caso de omisión por parte de esa confirmación se considerará válida o definitivo la liquidación que realizó la SED al cierre del mes pasado. Ese es Esa confirmación, Gladys, se da el día 7 del mes siguiente, o sea, tiene 6 días para verificar efectivamente si está todo completo, correcto y demás, si está de acuerdo,
se presenta, da el clic, y si no, en el día 7 se da por aceptado, y también tiene que pagar a partir del 7 o el 7 de cada mes. Eso es muy importante. Y para el consumidor final, en el bloque anterior el viceministro señalaba, sin embargo remarcamos eso, que el comprobante para el consumidor final o para el consumidor de estos servicios digitales vendría a ser el extracto de la tarjeta de crédito. O sea, eso a mí ya me sirve para que en caso, y remarcamos esto, en caso de que ese monto pagado sea un crédito fiscal para mí, entonces, o sea, para mi contribuyente IVA, entonces ese es un documento de respaldo suficiente para ese crédito fiscal. Ejemplo, en el caso de un emprendedor que es contribuyente del IVA y utiliza un servicio de publicidad digital pagado de un no residente en alguna plataforma, entonces ese monto él está relacionado a la publicidad de su actividad comercial de emprendimiento, entonces puede utilizar como crédito fiscal, y el respaldo de ese crédito fiscal vendría a ser el extracto de la tarjeta de crédito por el cual realizó el pago de ese servicio digital. Eso es muy importante porque eso ya es válido para su crédito fiscal, esa documentación. Claro, que en caso de que la SED le pida en su momento, tiene que tener a mano, porque él hace su cálculo y suma todos sus posibles créditos fiscales. Sí, de hecho la línea que dice del IVA en el extracto bancario, esa tarjeta de crédito, sería el documento que respalde ese crédito que él está invocando. Bueno, no sé en qué lámina nos quedamos después de haberle interrumpido al doctor. A ver, ahí está, sí, las disposiciones transitorias. Ahora sí hablamos de estas disposiciones transitorias, ¿en qué consisten? Básicamente sabemos que toda disposición que establezca la administración tributaria trae aparejado un tipo de ajuste. Y dentro de esas previsiones se tiene que, hasta que tanto la administración disponga la utilización de un comprobante de percepción propiamente dicho, el contribuyente puede utilizar en su reemplazo el comprobante de retención virtual, ¿verdad? Entonces, con los mismos alcances y validez. Otro tema también es que en la siguiente lámina, por favor, si podemos pasar. Ahí está. Excepcionalmente. Sí. Se habló mucho aquí, se habló mucho con respecto a ¿se puede lanzar la última? Sí, podemos irnos a la última lámina. Estas son de hecho las láminas finales luego. Ya nos queda un par de acotaciones nada más. Porque yo la verdad que no he visto y esos dos están, esta es la correcta. Ok. Bueno, tenemos que aquí describimos los meses de operación y los meses de percepción. Perfecto, para ambos impuestos, que son casi las mismas fechas. Sí, perfecto. Tenemos el hecho de que se habló mucho, inclusive en el bloque anterior, el hecho de que si era retroactivo o no la aplicación del IVA. Claro, o de los impuestos a este servicio. Yo le preguntaba al director, al viceministro, por el hecho de que algunas empresas, me parece, que ya aplicaron este ajuste en sus tarifas. Entonces, al contribuyente, o sea, al usuario ya le viene una tarifa más cara. Como el viceministro había dicho que las operadoras de la tarjeta, ¿operadoras son de las tarjetas? Sí, es correcto. Dicen que no pueden aplicar, que es inaplicable. Entonces, mi pregunta nomás era, entonces se le está recargando todo ahora al contribuyente y ni siquiera están pudiendo retener. Entonces yo preguntaba al director, ¿es retroactivo esto una vez que ya se puede hacer? ¿Van a retenerle todo lo que no le retuvieron en los meses anteriores o cómo van a hacer? Bueno, en materia del IVA, la administración tributaria estableció lo siguiente, o sea, hay que tener en cuenta, antes que nada, que la aplicación de estos tributos a nivel de consumidor final entró a regir el 1 de enero del 2021 para el consumidor final, sí, a nivel de consumidor final. Entonces, en enero del 2021 ya estaba vigente la norma. Lo que se estableció básicamente es una calendarización de los cobros. Ok.
Y se estableció, en primer lugar, basado en lo que pedían mismos los operadores, que en este caso son las administradoras de tarjeta de crédito, diciendo, bueno, tengo que hacer, por lo menos en el IVA, tengo que hacer ajuste a mis sistemas al efecto de aplicar esta norma. Y en ese interín, en una primera instancia, se estableció que los meses de enero, febrero y marzo se liquiden juntos y se liquiden en abril. Entonces, en el mes de marzo estábamos analizando en la administración tributaria y justamente para no cargarle tanto al usuario, se volvió a fraccionar esa obligación y se estableció, bueno, en abril se van a liquidar enero y febrero y en mayo, marzo y abril. Y a partir de mayo ya sí en forma mensual. Okay. Simplemente se recalendarizó a los efectos de poder que pueda el usuario abonar el impuesto con una menor carga financiera, ¿verdad? Y como le dijo el viceministro en el bloque anterior también, en materia del INR, hoy en día la norma está establecida de que se establezca la figura de la retención. Se presentaron las administradoras de tarjeta de crédito ante el fisco, señalando algunos inconvenientes, principalmente en materia contractual con las emisoras de las tarjetas, las tres emisoras más grandes a nivel mundial, que ahí en sus contratos establecen ciertas cláusulas bastante importantes. Y bueno, estamos hoy a la resulta de esos análisis que se está trabajando con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día, así como establece la norma, las retenciones del INR van a hacerse en abril y mayo. O sea, de abril va a ser mayo, o sea, que a lo largo de este mes se va a analizar, o sea, se va a diferir para la liquidación del mes de mayo todas las, ¿cómo le voy a decir? Las presentaciones. Muy bien. Entonces tenemos aquí, por último, esta recalendarización que nos explica el director. Ya sabemos, ya nos explicaron muchísimas veces, inclusive aquí desde hace un año estamos hablando. No es nuevo para muchos de nosotros, pero para los usuarios sí. Por eso quisimos nuevamente repetir esta parte de los conceptos, explicar qué es y el por qué también que se nos está descontando esto de nuestras tarjetas y cuál van a ser los mecanismos. Así que, director, le agradecemos por su tiempo, por haber compartido con nosotros en esta tarde. Lilian, también a vos, muchísimas gracias. Tenemos que hacer nuestra siguiente pausa. Quédense con nosotros a la vuelta. Hace un par de programas, un par de sábados atrás, nos habían hablado de que la carrera de economía de la UNA brindaba un servicio a la ciudadanía en diferentes localidades a través de los alumnos de los últimos años que, bueno, también reciben una capacitación de la SED para ayudarles a los contribuyentes. Los estudiantes de materias relacionadas justamente a tributación dan este servicio, de alguna manera son un pequeño brazo operativo de la SED para algunas localidades en particular y un modelo que se quiere replicar también en algunas otras universidades. Los protagonistas de este trabajo van a estar con nosotros a la vuelta de la pausa, así que quédense con nosotros. Enseguida volvemos con mucho más. En VIF Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones
al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Fortis Mayorista, cada vez más cerca tuyo, con sus diferentes sucursales en distintos puntos del país, ofreciendo los mejores precios mayoristas del mercado, tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante su canal de ventas corporativas que te asegura envíos sin costo dentro del área de cobertura de tu zona. Entérate de más beneficios contactando con Fortis Mayorista en todas sus redes sociales. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y como les adelantaba, hace un par de semanas atrás tuvimos aquí la presencia de una de las docentes, la directora de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, y nos traía acá un emprendimiento sumamente interesante que, bueno, con la pandemia de alguna manera tuvo que interrumpirse o tal vez cambiar un poquitito, pero que nos muestra una linda experiencia de los alumnos. Ella nos mostraba como una iniciativa que trajo de Brasil, de que estudiantes de los últimos años de la carrera de Economía y afines y que estén cursando la carrera relacionada, la materia, la asignatura relacionada a tributación, puedan ayudar a la SED a brindar este servicio de asistencia a los contribuyentes. Ahora, este sábado, nos acompañan dos de esos estudiantes justamente y de distintas localidades para que nos puedan contar su experiencia. Están conmigo Rosalía Sanabria, aquí a mi izquierda. Ella es de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA de San Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes y un placer estar acá contigo. Yo soy de la central de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Ciencias Económicas y justamente vengo a compartir con usted esta hermosa experiencia que nosotros vivimos cuando estuvimos último año de nuestras carreras, que fue de poder salir a asistir a las personas en el interior o ya sea en Capiatá, en San Lorenzo, de lo que es la tributación, porque es un ámbito que falta muchísimo, que es necesario y que con urgencia debemos nosotros los estudiantes ayudar a la sociedad para que puedan ellos conocer sobre este tema. Sin duda. También hoy me acompaña Marcelo Zapatini. Él es de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UNA, pero de la filial Villa Ayes. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer de poder estar acá compartiendo con toda la teleaudiencia. Bueno, qué gusto. Siempre vienen aquí los técnicos y las técnicas de la SED y hoy están dos personas jóvenes a mi lado. Vamos a absorber su juventud y sus conocimientos. Bueno, cuéntenme cómo fue esta experiencia. Hay algunas fotos, vamos a compartir ahora con nuestra audiencia también, porque además de las 7:30, la más potente, que tenemos una audiencia que todos los sábados nos sigue, también hay televidentes que siguen el programa a través de las pantallas de ABCTV y vamos a compartir con ellos las fotos que muestran un poquitito de todo lo que aprendieron los alumnos y al mismo tiempo el servicio que pudieron brindar. Ahí le vemos, mira, ahí le vemos a nuestro ex viceministro que pasó al frente cuando se fue a Itaipú. Sí, feliz de él. Y también la experiencia de los alumnos junto con sus docentes. Me estabas diciendo, Marcelo, ¿me puedes comentar a grandes rasgos mientras vamos viendo estas imágenes de apoyo, cómo fue este inicio de este emprendimiento? Bueno, voy a empezar dando una breve reseña de lo que es el núcleo de asistencia tributaria. Núcleo de asistencia tributaria. Esto yo no dije el nombre, así valga la acotación. Gracias, Marcelo. Más conocido por sus siglas NAT. Es un programa es un programa que se implementó en conjunto entre la Subsecretaría de Estado y Tributación del Ministerio de Hacienda y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Sí. ¿Qué hacemos en el núcleo de asistencia tributaria? Se prestan servicios tributarios a toda la comunidad de forma gratuita. Para todas aquellas personas que no tengan por algún motivo la posibilidad de acceder a los servicios de un contador,
ya sean estos emprendedores, personas que ya están operando y ahora recién quieran formalizar su negocio, sean estos comerciantes, prestadores de servicios, para todas aquellas personas que quieran acercarse y acceder a todos los servicios. Prácticamente son todos los servicios tributarios. Se hacen desde inscripciones al RUC, liquidaciones de impuestos, diagnósticos de cuenta corriente del contribuyente, suspensiones temporales, también cancelaciones de RUC y todas esas cosas. Bueno, mucha gente, hay contribuyentes, es decir, emprendedores, microemprendedores que por ahí no tienen el dinero para contratar a un contador o quizás no conocen a un contador que ellos puedan también al que puedan recurrir. Entonces esta es como una oportunidad para poder recibir la información adecuada que les ayude a llevar bien su contabilidad. Claro. Porque como son pequeños, sabemos que las grandes empresas van a tenerlo su contador, o las medianas, o las pequeñas que ya están bien constituidas, pero de pronto esos emprendedores más pequeños no, y es una ocasión y una oportunidad interesante. Es una oportunidad interesante y le sirve al pequeño emprendedor, le sirve mucho de apoyo para poder iniciar hasta el momento en que tenga la solvencia para poder contratar los servicios personalizados de un contador. Bueno, y contame un poquitito también, Rosalía, Sí. ¿cómo fue esta asistencia? Ustedes primero recibieron una capacitación de la SET como para poder después salir al campo a distribuir estos conocimientos, digamos. Así mismo, primeramente tuvimos una capacitación que a mí, por ejemplo, me tocó por la mañana, que era de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, todos los días en la sede de la universidad, y después también nos fuimos a la SED, que está en su central, y hicimos un recorrido total de cómo cada proceso se hacía. Después de eso pasamos por un examen, nos evaluaron si qué tal estábamos para poder asistir a estas personas, y luego de eso nos designan horarios específicos que nosotros tendríamos que atender, y también dependiendo de nuestro horario salir afuera. A mí, por ejemplo, me tocó viajar a Yaguarón, irme a Benjamín en horario, salir a las 4 de la mañana, pero llegar ahí y encontrar un salón repleto de personas que estaban queriendo aprender lo que nosotros les llevábamos. Eran docentes o personas que te hablaban principalmente en guaraní, entonces vos tenías que lo aprendido explicarle otra vez de la forma que ellos debían entender. Eso fue lo mejor, porque se ¿Qué tal de acercaban guaraní, a vos. Rosalía? Súper bien, o sea, Súper bien. yo soy de San Pedro, lo así es que guaraní es conmigo. Qué fantástico. Sí. Porque vos sabés que eso es, cuando vos le hablas a un guaraní parlante en su propio idioma, vos te acercás a esa persona. Para mí es una enorme dificultad, mira, te leo con el corazón en la mano, porque yo muchos años cubrí el sector campesino. Yo entiendo perfectamente el guaraní, pero realmente soy pésima hablando guaraní. Me da vergüenza decirlo y me da vergüenza también hablar porque se van a reír de mí. Entonces, yo noto que hay como una resistencia cuando vos le hablas en un idioma distinto a su idioma a la persona, y eso es aplicable a todos los ámbitos. O sea, yo como periodista siempre busqué alternativas para que la persona entienda que puede confiar en mí. Pero el guaraní es impresionante cómo abre puertas de una manera extraordinaria. Increíble, porque vos te sentabas y venía y te decía, y vos le explicabas y te miraban ellos, y cuando le empezabas a hablar en guaraní, no, te colan el problema, el andente, y así le decía, ya te empezaban a contar desde, te daban todo, ya su número, cómo, inclusive su contraseña, para que vos entres y les expliques lo que le estaba pasando. Y es increíble porque sinceramente creo que es una herramienta más, un plus ese de manejar el idioma al que vos te estás yendo a capacitar. Eso es primordial, y creo que próximamente también en todas las carreras de la universidad se va a implementar lo que es el guaraní. Porque yo, por ejemplo, mi guaraní es mi guaraní de la secundaria. Yo en la universidad no estudié guaraní, ¿verdad? Y sería buenísimo que sinceramente también, porque muchas personas, los pequeños emprendedores, son personas de un rango de edad que se desempeña mejor en lo que es la lengua guaraní. Entonces, para mí es algo que se debería también incluir, porque la SED misma, todas sus resoluciones también salen en guaraní, sale traducido ya en el guaraní. Entonces, sería buenísimo también que nosotros mismos, que nos vamos a capacitarles, le lleguemos de esa forma, o sea, que ellos no tengan miedo. Y ustedes, cuando iban a estos lugares, como decías, te asignaron esta tarea de irte a otro lugar, no te quedaste acá en San Lorenzo, no estuviste acá en Asunción,
y tuviste que cumplir un horario. ¿Eso por cuánto tiempo fue? En realidad yo hacía oficina en San Lorenzo, yo hacía oficina de 3 de la tarde hasta las 7, porque después de la noche yo entraba a clase, ¿verdad? Y yo lo que viajaba afuera es a la mañana. O sea, nos decía quién puede viajar tal día a tal lugar, estamos necesitando. Entonces yo puedo, ¿verdad? Entonces dependía de nuestro horario otra vez. Si te coincidía con algo, no te exigían eso. Pero como a mí me encantaba hacer esto, yo me voy, te despertaba a las 4 de la mañana, después llegaba al mediodía, yo a las 3 otra vez me presentaba a la oficina porque era algo que te apasiona hacer. Entonces aprendes muchísimo y con todos los compañeros, con nuestra coordinadora, la profe Celi, ella te alentaba a que en serio vos, porque aprendías. Y daba gusto porque vos venías y, por ejemplo, nos tocaba salir por las facultades de la universidad y cada uno eran las 6, las 7 de la tarde y venían los profesores mismos, te pedía que le ayudes. Porque todos en algún momento vamos a tener que tributar y tenemos que conocer. Exacto. Y eso era lo máximo. Exactamente. La experiencia de Marcelo también vamos a conocer en breve a la vuelta de la pausa, así que quédense con nosotros. Hoy nos acompañan dos estudiantes de Economía de la UNA. No sé si ambos ya terminaron o son estudiantes aún. Egresados. Egresados ya egresados son. Ya ellos son ambos. egresados, pero durante su carrera es que prestaron este servicio. Estudiantes. Así mismo. Muy bien, a la vuelta de la pausa seguimos con más de Conexión Tributaria. Hoy me acompañan dos egresados de la carrera de Economía de la UNA. Ellos, cuando eran estudiantes, prestaban este servicio a los contribuyentes de, poder capacitarles, pues facilitarles un poquitito de informaciones sobre lo que tenían que tributar o en algunos casos cómo abrir su negocio. Así que en este bloque me gustaría también conocer la experiencia de Marcelo. ¿Cómo fue en tu caso? Vos estuviste en Villa Hayes. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA filial Villa Hayes, pero el NAT en sus inicios se implementó solo en la sede central. Ajá. Y para prestar el servicio yo acudí hasta el campus universitario que está en San Lorenzo. O sea, vos hacías el viaje, llegabas hasta ahí y ahí le recibías a las personas. Claro. En el primer año, en 2019, el núcleo de asistencia tributaria solamente se implementó en la sede central campus universitario. Desde el 2020 tengo entendido que ya se fueron implementando en otras filiales de la facultad y ya vamos por el tercer año ya de existencia. Sí, inclusive nos contó la docente que vino aquí hace un par de semanas atrás que estaban brindando algunos servicios a distancia. Ay, claro. Ya por la pandemia, como también todo se vio afectado, por supuesto también este servicio. ¿Cómo fue en tu caso ese acercamiento con las personas? ¿Cuál es la experiencia que te quedó también? Bueno, a mí particularmente me sirvió muchísimo esta experiencia porque ahí descubrí que me gusta la tributación. Yo aprendí muchísimas cosas. Yo salí del núcleo de asistencia tributaria por lo menos sabiendo de qué fuentes poder obtener información del ámbito tributario. Aprendí a superar mi miedo. Ahora se nota, por ejemplo, que no puedo hablar mucho así frente a las cámaras en público, pero antes era peor. Vos estás para irte a Hollywood ya, Marcelo, ¿qué decís? Yo aprendí a superar un poquito ahí porque nosotros hacíamos charlas tributarias a diferentes grupos. Fuimos a municipalidades, fuimos a dar charlas tributarias a docentes, fuimos a dar charlas tributarias a grupos de alumnos. Aparte de esas charlas tributarias, que la más solicitada era sobre IRP, también la gente se acercaba a la oficina del núcleo de asistencia tributaria porque tenía algún problema con el fisco, porque se quería inscribir por primera vez, y yo aprendí particularmente muchas cosas ahí. Y se preguntará la gente, pero ¿cómo si son alumnos vamos a confiar en ellos si están practicando recién y todo eso? En realidad todas las actividades que se hacen ahí es bajo la tutela de una excelente docente y profesional del área tributaria, que es la profesora y magíster Celina González, que nos estará viendo ahora. Aprovecho para mandarle un saludo. Y otra experiencia que me dejó eso, yo aprendí que me gusta mucho la tributación. Ahora mismo, por ejemplo, después de haber egresado,
tengo un pequeño emprendimiento que se llama TP Asesoría Tributaria. Me pueden buscar en las redes con ese nombre. Y ¿Cómo se llama? TP Asesoría Tributaria. T-E-P-Y. Ah, DPI. DPY, sí. Muy bien. Bueno, nos cuentas entonces, te dejó esa experiencia de vida desde romper el hielo delante de la gente, saber hablar en público, aprender en sí sobre este sector en particular. ¿Cómo fue esa cuestión de dar el servicio a personas que de pronto no conocían? Quizás los docentes confiaban, paréntesis, esto que decías, ¿cómo vamos a confiar en los alumnos? Bueno, cuando nosotros nos vamos al hospital de clínicas y dejamos que un estudiante de medicina practique por nuestro cuerpo, bueno, esto es, digamos, menos peligroso suena cuando digo eso. Por supuesto que son personas calificadas, también lo son ustedes, previamente reciben la capacitación y en este caso se trata de replicar, digamos, o volver a explicar lo que a ustedes se les explicó en materia de tributación. Claro, yo creo que el NAT cumplió en su totalidad con el objetivo con el cual fue creado, que era hacer una conexión entre la SED y entre el contribuyente, porque se notó eso con la cantidad de gente que se iba acercando. Mucha gente llegaste Mucha gente llegó a solicitar los servicios. ¿Qué, por ejemplo, qué servicios hacías? IRP era, porque en ese momento era nuevo, se estaba implementando. Lo que más había era gente que ya era contribuyente, pero que estaba con algún problema con el fisco. Por ejemplo, había dejado hace bastante tiempo ya de hacer sus presentaciones, se le había acumulado y ese tipo de cosas. ¿Alguno de ustedes dos recuerda algún caso así que de algún contribuyente al que hayan ayudado y que le haya tocado por algún motivo? ¿Algún caso que digan, pucha, le puedo ayudar a esta persona? Se llegó a acercar no recuerdo el nombre, pero una señora que llegó a ser participante de un programa gastronómico en la televisión. Sí. No recuerdo su nombre, pero que también estaba con problemas tributarios y le habíamos ayudado. ¿Cómo ellos se enteraron de este servicio que ustedes estaban brindando? ¿Cómo la gente se enteraba? Aparte de hacer las charlas, se hacía mucha publicidad en las redes sociales y también asistíamos a ferias de emprendedores. Varias veces hicimos eso. ¿Ustedes mismos luego se iban, coordinaban con los organizadores? Sí. Y llegaban hasta ahí y les decían, bueno, acá pueden venir a consultar, y ahí la gente se acercaba? En algunos casos, como en la feria de emprendedores, nosotros nos íbamos. En otros casos, como las charlas tributarias, por ejemplo, de IRP, los grupos de personas eran los interesados, ellos hacían la solicitud a la facultad y después nosotros íbamos. Llegó a comentar esta docente que estuvo acá con nosotros que era tanta la demanda de la gente que quería este servicio, que llegaba un momento que como era horario, de tal a tal hora, había gente que venía después de ese horario inclusive. Claro, sí, había casos así. ¿Eso acá en San Lorenzo o en todas las...? En San Lorenzo específicamente, porque como te comenté que la oficina se abría de 8 de la mañana hasta el mediodía para los del turno mañana, ¿verdad? A mí me tocaba entrar de 3 de la tarde hasta las 19 horas porque después ya tenía que entrar a mi clase, ¿verdad? Entonces había veces que venía gente y teníamos que solucionarle para entrar a nuestra clase. Entonces inclusive le agradecemos a nuestros profesores por habernos tolerado también ciertas cosas, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que entrar ya a clase y estábamos ahí que no queríamos dejarle también así a la gente. Y otra cosa también, para poder explicar ese tema de cómo se hacía conocer, había un sistema, o sea, hasta ahora está el NAT móvil, se le llama. NAT móvil es cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo, si un grupo de profesores de cada CUPE, ¿verdad?, tienen conocimiento de esto, contactan a lo que es la profesora Sonia, justamente, que es la que coordina dónde irse y eso, entonces les contacta y el NAT móvil se le llama. Entonces nosotros, un grupo de chicos de 4 a 5 personas, nos trasladamos hasta acá a CUPE, nos vamos, montamos todo, vemos el lugar, un auditorio y ahí empezamos y nos dice, por ejemplo, queremos que nos hable de IVA, entonces preparamos nosotros una presentación y presentamos lo que es el IVA, sino el tributo que ellos estarían necesitando, porque por ejemplo un grupo de emprendedores le conviene que hablemos del IRE o del IRP justamente, dependiendo del caso. Entonces, lo que hacíamos con el NAT móvil era trasladarnos hasta el lugar donde ellos estaban necesitando que nos vayamos. Rosalía,
Marcelo, muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros también aquí su testimonio. ¿Puedo decir unas últimas palabras? Claro que sí. A mí me gustaría hacerle una invitación a la ciudadanía para que confíe en el NAT, a todos aquellos emprendedores y personas que por iniciar no tengan la posibilidad de acceder de entrada a los servicios de un contador, a que confíen en este programa y se acerquen al núcleo de asistencia tributaria, y también instarle a los compañeros que están cursando alguna carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y cumplan con los requisitos que puedan formar parte de este programa. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, así llegamos al final de otra edición de Conexión Tributaria. Agradecemos a toda nuestra gran audiencia de las 7:30, la más potente ADC Cardinal, y por supuesto a quienes nos siguen a través de las pantallas de ASTV. Les invitamos a que continúen con la programación. Nos despedimos aquí. Feliz Día del Trabajador para todos. Que tengan un feliz resto de este fin de semana.